Bien, buenas tardes. Hoy día nos toca hablar sobre un tema de importancia en cuanto a estos procesos que nosotros realizamos en el laboratorio. Procesos que realmente están de la mano con el trabajo diario y tal vez con esta situación de tener estos, ¿no?, los errores que se pueden presentar en el trabajo diario. Existen diferentes procedimientos en el laboratorio, dentro de los cuales tenemos automatizados y tenemos procedimientos manuales. Hoy día vamos a hablar sobre los procedimientos manuales, algunos de ellos, no todos, en hematología, pero donde se suelen cometer los errores, llamados así, porque nos van a perjudicar tremendamente en el momento de realizar el análisis y ver la forma de cómo corregirlos, estos errores. Entonces, desde ese punto, nosotros vamos a entender de que en el laboratorio tenemos pues un ámbito bastante grande para poder desarrollar nuestro trabajo. Lo que consiste entonces en que cada vez que nosotros estemos en el laboratorio, vamos a estar haciendo procedimientos que deben recibir el mayor cuidado por cada uno de nosotros. En ese sentido, es que tenemos que considerar los diferentes procedimientos manuales que tenemos en el laboratorio y poner bastante énfasis en realizar un buen procedimiento. En el ámbito sanitario, el manejo del paciente incluye habitualmente, aparte de las anamnesis, de la historia clínica y de todo lo que nos diga el paciente cuando llega al área de salud, el empleo de determinaciones complementarias como son los exámenes de laboratorio. Aquí, el laboratorio clínico permite que nosotros veamos las diferentes análisis que vamos a realizar al paciente. De esa forma, vamos a tener en cuenta de que cada uno de estos exámenes que se realizan in vitro, cada uno de estos procedimientos que vamos a tener con la finalidad de lograr los diferentes objetivos en el laboratorio para que todas las determinaciones que vayamos a realizar sirvan para hacer un buen diagnóstico o una exclusión de la posible enfermedad que probablemente el paciente pueda tener. Es importante que cada uno de los procedimientos que nosotros realizamos en el laboratorio permita que el paciente reciba una buena información y una información completa en la condición por la cual está encontrándose en el consultorio. Muchas veces el laboratorio hace el trabajo de apoyo, se podría decir en este sentido, a que el médico pueda dar un tratamiento eficaz, un tratamiento específico de lo que probablemente estuvo sospechando y corroborando esta vez con el trabajo que nosotros realizamos en el laboratorio. También es así que si nosotros hacemos un mal diagnóstico, probablemente el paciente reciba un tratamiento equivocado, ¿no? Entonces, estas determinaciones sirven para el diagnóstico o exclusión de una enfermedad. También permite hacer el seguimiento del tratamiento que va o que está recibiendo el paciente y el pronóstico posterior que éste va a tener. La información que aporta el laboratorio al médico tratante es de gran importancia debido a que tenemos un alto porcentaje para que este paciente pueda recibir un tratamiento adecuado. En este sentido, el porcentaje de casos, la decisión tomada por el médico clínico respecto a la actuación sobre el paciente que está basado a la información que nosotros vayamos a realizarnos. Por esta razón es que todos nosotros debemos de tener muy en cuenta el trabajo idóneo, el trabajo adecuado, con la finalidad de que el paciente pueda tener un tratamiento totalmente específico. Por esta razón es que es necesario tener en cuenta la calidad de los resultados del informe que nosotros vamos a presentar o entregar al médico tratante
para que pueda hacer el médico el tratamiento adecuado y confirmar la sospecha que éste tiene. Todo el proceso debe estar controlado desde el momento que ingresa el paciente con su solicitud o orden médica, ¿no?, para poder realizar todas las determinaciones necesarias solicitadas en este petitorio. Además, también es importante hacer una buena interpretación de los resultados, haciendo una correlación con los análisis que le está pidiendo al paciente este médico. De esa forma, cuando nosotros tenemos un pool de análisis, tenemos que relacionar uno con otro análisis para poder ver la relación entre ellos y de esa forma saber que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Existen diferentes clasificaciones de errores dentro del trabajo en laboratorio. Hoy en día se ha tratado de minimizar esos errores, ¿no?, mediante los procesos automatizados. Sin embargo, estos procesos automatizados también tienen ciertas deficiencias, pero eso va a ser superado cuando el laboratorista, el técnico, el tecnólogo, el microbiólogo y cualquier profesional que esté inmerso en el laboratorio sea siempre un personal que está capacitándose constantemente y que está en el trabajo cotidianamente. Pero aún así escapa a veces a algunos errores que se suelen cometer, probablemente en algunos casos mínimos, en otros casos puede ser que sean un poco más grandes los errores, pero que sí debemos estar conscientes de poder reparar inmediatamente aquellos problemas que nosotros podemos estar encontrándonos, a veces por error técnico, a veces por error mecánico, a veces por error de algún tipo de equipo. E incluso la variación de la red eléctrica también puede hacer que hayan errores en el momento de algunos análisis. Por eso que en el momento que nosotros trabajamos en un laboratorio, debemos estar seguros que tenemos un pozo tierra para que pueda evitarse estos problemas de fluido eléctrico. Y obviamente llevarnos algunos errores en el diagnóstico. Normalmente nosotros vamos a tener que la clasificación que se hace en este sentido van a ser en las tres fases que se tienen en el proceso de laboratorio. En este caso, estas fases son la fase preanalítica, la analítica y la postanalítica. Desde el momento que llegue el paciente a nuestro centro de salud o al hospital o a nuestro laboratorio, ya estamos teniendo el primer contacto con él, por lo tanto ya estamos en la fase preanalítica. Y en este sentido, estas tres fases permiten que nosotros tengamos el trabajo adecuado, un mejor tratamiento, una buena recepción, una buena orientación, hace que nosotros ya tengamos que dar al paciente las mejores indicaciones con la finalidad de poder tener estos resultados adecuados. Entonces, en el laboratorio debe hacerse responsable y tratar de evitar los errores en todos los procesos que nosotros hemos mencionado, ¿no? Como le dije, que el saber identificar dónde están los errores, dónde se suelen cometer esos errores, hace que para la próxima ya no haya errores. Es importante que el laboratorista sepa hacer bien su procedimiento y sepa reconocer dónde hubo un posible error y de inmediato corregirlo. ¿Para qué? Para que si se hace una buena identificación del error, no se siga con ese error hasta el final y estemos incluyendo en estos problemas en las tres fases. Debe corregirse el error aquí en la fase preanalítica para que las siguientes fases no se vean comprometidos. Sin embargo, cada uno dista de un diferente procedimiento. Por lo tanto, quizás lo que yo no cometa en esta fase preanalítica lo puedo hacer aquí en la analítica o en la postanalítica. Pero es necesario
que cada uno de nosotros tenga la capacitación constante, la actualización constante para casualmente no cometer estos errores, ¿no? Debemos de llegar a cero error. Aquí no debe existir en lo posible, ¿no? Para ello es que nosotros debemos de saber identificarlos. En el caso de los errores que vamos a hablar hoy día, nos vamos a basar un poco en la parte manual que realizamos en hematología. Existen muchos trabajos, ¿no?, que se realizan en esta área, pero que sin embargo hay algunos métodos que son automatizados. Y probablemente esto hace pues de que estos factores de error ya no se cometan y que el técnico, el tecnólogo, ¿no?, puedan trabajar con cero errores. Pero no todos los laboratorios cuentan con equipos automatizados en hematología. Gran parte de los laboratorios los tienen, ¿no? Sin embargo, si tú estás bien capacitado, puedes realizar los procedimientos hematológicos automatizados sin ningún inconveniente y por lo tanto nos da una certeza casi al 100%. Pero si tu laboratorio no tiene todavía estos equipos hematológicos automatizados, entonces vas a tener que hacer procedimientos manuales. Y al hacer los procedimientos manuales, tendrás tú que hacer estos procedimientos manuales con el mayor cuidado correspondiente, con la finalidad de que se pueda lograr evitar cometer ciertos errores. Dentro de ellos, vamos a ver que existen los errores en las condiciones de extracción sanguínea. Uno de los primeros trabajos que nosotros tenemos en el laboratorio es casualmente este tipo de trabajo, ¿no? El trabajo que nosotros vamos a realizar frente a la obtención de la muestra de sangre. Lo que hace entonces que es necesario que veamos que nuestra técnica que vamos a utilizar, que nuestros procedimientos que vamos a realizar, tengan lo necesario. Por ejemplo, tenemos que hay interferencias por toma de medicamentos o ingesta de medicamentos y alimentos, ¿no?, que puedan afectar las mediciones. Este punto, por ejemplo, escapa de nuestras manos, porque tú no sabrías si el paciente lo hizo o no hizo una toma de medicación que no debió hacerlo para antes de su análisis. Pero, ¿cómo vas a poder evitar esto? Dando la indicación correspondiente al paciente, indicándole que el día anterior a la prueba no tome medicaciones, no tome ningún tipo de alimento que pueda conllevar a algún cambio en el análisis que nosotros vamos a realizar a este paciente. Entonces, en la fase preanalítica se supone que tú ya le has indicado a este paciente qué es lo que no debe hacer y qué es lo que tiene que hacer. Como debe venir preparado, una buena indicación. Es importante aquí que los de laboratorio, ¿no?, en este caso nosotros, que estamos directamente en la especialidad, ¿no?, tenemos que dar la indicación adecuada. Muchas veces el problema surge cuando hay otros que no son netamente laboratoristas y que se les encomienda hacer esa indicación y no lo hacen adecuadamente. Por eso también es importante capacitar al personal que se va a encargar de dar las indicaciones para que este paciente pueda venir bien preparado. La hora de la extracción sanguínea inadecuada. Muchas veces cuando nosotros hacemos las tomas de muestra indicamos cuál es el horario de atención para este tipo de obtención de muestra. Entonces es conveniente de que el paciente esté presente en el horario adecuado, con la finalidad de que no existan variaciones en cuanto a los análisis que se vaya a realizar. Debe tenerse en cuenta entonces ciertas propiedades biológicas que están sometidas a los ritmos circadianos, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que nosotros tenemos nuestro reloj corporal. Cada uno de nosotros ve de una manera distinta este ritmo circadiano, ¿no?, que va a ser el organismo de cada uno de nosotros, cómo se va comportando, ¿no? Nosotros tenemos diferencias en cuanto a fisiología de nuestro organismo. Por lo tanto, lo que probablemente en mi cuerpo no sucede, en otros sí está haciendo cambios, o viceversa, ¿no?
De repente en el otro paciente no hay cambios, pero en el mío sí, por el proceso metabólico que yo puedo estar teniendo. Entonces, para no decir usted sí puede, el otro no puede hacer ese tipo de procedimientos o ese tipo de comportamientos, generalizamos para todos y decimos que todos deben estar en un horario específico para hacer sus análisis correspondientes. También debemos de tener en cuenta la posición en la cual el paciente se está colocando, ¿no? Vamos a tener posiciones en las cuales el paciente viene a nuestro cubículo, ¿no? Viene a nuestra zona de obtención de muestra, ¿no? O de lo contrario, cuando nosotros vamos a hacer la toma de muestra frente a un paciente que está hospitalizado y en cama, que está totalmente recostado o que está apoyado en la cabecera. Entonces, cada una de las posiciones va a permitirnos a nosotros hacer un mejor trabajo y obviamente cometer menos errores en ese momento. La contaminación de la muestra clínica, con la finalidad de que no existan interferentes en el momento de hacer la toma de muestra, ¿no? Por ejemplo, que haga yo la toma de muestra donde minutos antes han colocado una vía, ¿no? Y que ese brazo obviamente pues está teniendo variantes en relación al componente hemático, a diferencia del otro brazo que no ha sido sometido a ningún procedimiento de aplicación de suero, por ejemplo. También podemos tener en cuenta los procesos de hemólisis que se puedan presentar en el momento de la obtención de muestra. Esto debido a que probablemente he realizado la toma de muestra, ¿no? Donde este proceso de hemólisis se produce cuando la zona todavía se mantiene humedecida con alcohol y yo hago el procedimiento en ese instante. Entonces eso va a hacer de que estemos teniendo muestras con hemólisis, ¿no? De igual manera vamos a tener en cuenta algunos errores en cuanto a la extracción de sangre, pero usando adecuadamente el orden en el cual vamos a utilizar los diferentes tipos de tubos. Es necesario que el flebotomista sepa utilizar adecuadamente los diferentes tubos que utilizamos para hacer las pruebas de laboratorio. Entonces, el uso o el orden inadecuado de los tubos puede provocar la contaminación entre cada uno de estos tubitos, ya que algunos, los que tienen aditivos, ¿no? Como es en el caso del citrato, del EDTA, de heparina, entre otros anticoagulantes, se pueden contaminar cuando no hay un orden adecuado. Entonces se debe respetar lo que nosotros tenemos que utilizar como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto material, ¿no? Que puede ser utilizado. Luego también podemos tener los errores en el momento de la extracción con recipientes incorrectos, ¿no? Que me dijeron, vamos a hacer el tiempo de protrombina, y utilizo un morado, el de EDTA, cuando en realidad tuve que utilizar el del citrato, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros también sepamos, independientemente del orden que vamos a utilizar para obtener la muestra de sangre, tenemos que saber qué tipo de aditivo tiene y para qué tipo de análisis sirven estos aditivos, ¿no? Por esa razón es que nosotros debemos de saber el orden y qué contiene. Luego, para qué tipo de análisis sirve este tubito y que obviamente debo hacer el uso correcto para cada tipo de análisis. Por eso acá, en el momento de hacer extracción con recipientes incorrectos. De igual manera podemos tener otro inconveniente, que es el volumen insuficiente. Cada uno de los tubitos del método al vacío está preparado para poder obtener un volumen de sangre adecuado. Entonces podemos encontrar tubitos que me van a recepcionar 5 mililitros, 6 mililitros, 3, 2 mililitros, etc. Entonces, el tubito está preparado para un volumen determinado. Si me dice 3, pues 3 mililitros voy a obtener. Pero ¿qué sucede si en el momento que yo hago la obtención de muestra, este tubito que me decía 3 mililitros, yo obtengo solamente 2, porque cometí el error de buscar y no hice la ubicación adecuada de la vena y la aguja estuvo conectada en el tubito y va aspirando aire. Entonces cuando ubico vena, ¿qué es lo que ocurre? Pues sencillamente
ya no llena a los 3, sino menos de 3 mililitros. Eso puede conllevar a factores de error. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el procedimiento automatizado, ahí es donde vamos a observar que hay dificultad en hacer un análisis correcto. Entonces, ese punto de volumen insuficiente está en relación a la demora y la técnica que yo voy a utilizar para poder hacer mi obtención de muestra. La falta de aditivos en la muestra clínica, ¿no? Muestra clínica coagulada. ¿Qué ocurre? Cada uno de los tubos que tienen aditivos deben ser mezclados correctamente, excepto los tubitos que no tienen aditivos, que son los de color amarillo, rojo y también hay un naranja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes tubos sin aditivo, pues no necesitas hacer una mezcla necesaria. En cambio, los que sí tienen aditivos, como son los diferentes tipos de anticoagulantes, entonces estos sí deben ser mezclados. En este caso, el tubito celeste que contiene citrato de sodio se debe mezclar por 4 veces, no menos de ese número de mezclas. En el caso de los tubitos morados, van a tener que mezclarse por 8 veces, ¿no? Haciendo el proceso de inversión del tubito por 8 veces, ¿no? Y eso va a permitirnos hacer una mezcla adecuada. ¿Qué sucede si yo me olvido, por el trabajo que estoy haciendo, por la atención que estoy dando al paciente, me olvidé de mezclar este tubito que tiene el anticoagulante y lo puse ahí sobre la gradilla y me olvidé de mezclar? ¿Qué va a pasar? Se puede formar algunos pequeños coágulos, o de repente se coagula una de las partes de la sangre por no haber hecho una buena mezcla o por no haber hecho la mezcla. Entonces eso también nos puede conllevar a factores de error. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a poder hacer análisis de demorarme en esto? No, voy a tener que hacer una nueva toma de muestra. Y si el paciente es ambulatorio, el paciente no está hospitalizado, el paciente vino solamente para que se haga la toma de muestra, entonces, ¿qué tipo de resultado le voy a entregar cuando este paciente vuelva? El inconveniente va a ser que el paciente nos va a reclamar y nos va a decir, bueno, yo vengo por mi resultado, ¿y dónde está? ¿Qué le vamos a decir? ¿Saben que yo cometí un error y no he mezclado y se ha coagulado la sangre? El paciente no va a estar conforme. Vamos a tener que volver a tomarle la muestra, vamos a tener que demorarle en su resultado cuando ya él venía por un resultado para su tratamiento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que el paciente reciba una buena atención, ¿no? Debemos evitar que el paciente no esté teniendo estos inconvenientes por parte nuestra, sino darle toda la atención adecuada para que el paciente quede conforme y para que sus análisis, ¿no? Los resultados que obtenga, sea favorable para su tratamiento. ¿Ya? Lo peor que nos puede ocurrir es que se nos pierda una muestra. Eso es lo que no debe ocurrir. Lo que sucede entonces es que cuando tú procesas o cuando haces la toma de muestra, debes de colocarle su código, el nombre del paciente, etc. Entonces, difícilmente se nos puede extraviar, pero si de repente no sabemos dónde está esa muestra porque no coloqué el código, el número o el nombre del paciente. Que se nos pierda una muestra y que no la encontremos es bastante difícil, pero sí que se nos extravíe porque está mezclado con otro y que a la vez no han colocado nombres ni codificaciones, probablemente es ahí ese caso. Entonces, para eso, cuando el paciente ingresa para hacerle la toma de muestra, lo primero que tenemos que hacer pues es verificar primero el nombre, los datos del paciente, y luego lo que tenemos que hacer es comenzar a colocar el código o el nombre del paciente a todos los tubos que le corresponden, ¿no? Si le vamos a hacer bioquímica, le vamos a hacer procedimientos de coagulación, hemogramas, etc. Entonces todos los tubos deben estar codificados, numerados, colocados con el nombre del paciente, dependiendo cómo trabajas tú en tu laboratorio. Entonces, si tú haces ese trabajo de codificación correspondiente, pues vamos a obviar, vamos a evitar ese tipo de problemas en el momento de la toma de muestra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder superar esas muestras? Lo que nosotros realmente tenemos que hacer es pues simplemente tener a la mano nuestro
hace entonces que debemos de hacer procedimientos que ayuden a corregir esos errores. Ya sé dónde voy a cometer errores, ahora lo que voy a hacer es evitarlos, ¿no? Por eso, la estrategia para resolver estos errores, que se producen principalmente fuera del laboratorio clínico, es la formación, la capacitación, las prácticas que tú probablemente estés realizando. Entonces, una buena formación hace que el técnico o el laboratorista cumpla con su trabajo. Por una parte, la formación de los flebotomistas mediante cursos o talleres, ¿no? Hay cursos de actualización, de reforzamiento, para aquellos que están entrando en este mundo de flebotomistas. Hoy en día se está contratando a personal que se encargue netamente en hacer obtenciones de muestra. Entonces a ellos es lo que tenemos que capacitarlos y hacer el uso correcto de la técnica, evitando complicaciones o más y más errores, ¿no? Mediante estos cursos o talleres que informen acerca de las condiciones en las que se realizan correctamente las extracciones de sangre. De igual manera, el personal externo al laboratorio clínico debe tomar conciencia de la importancia de la correcta realización de esta fase, ¿no? En las cuales se van a tener que considerar todos los procesos de obtención de muestra, tanto venoso como capilar, ¿no? O arterial, en fin, cualquiera de esos procedimientos o las técnicas que se utilicen, pues tenemos que evitar errores y superarlos. ¿Cuáles son los problemas frecuentes, constantes, en lo que se hace la obtención de muestra? ¿No? Por ejemplo, tenemos aquí algunos de ellos, ¿no? Existen diversos problemas que pueden surgir durante la colección de la sangre venosa y pudieran no obtenerse sangre o su colección sea incompleta. Uno de ellos es la colocación, ¿no? Correcta de la aguja. Es lo que tenemos que hacer, una buena colocación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente se hace la técnica de punción, donde la aguja debe mantenerse en la luz de la vena, aquí. No debemos de trasvasar ni antes ni después, sino ahí, justo en esa posición, esa es la colocación correcta de la aguja. Sin embargo, ¿qué podemos encontrar? El cambio en la posición de la aguja. ¿Qué pasa? No llegas a tiempo. Perforaste, punzaste, pero no llegó al lumen venoso. Y obviamente, cuando tú punzas con el tubo, no va a haber fluido de sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente hacer un movimiento de avance o retroceso, porque como yo no sé cuál es el problema, si he trasvasado o he quedado antes de la vena, entonces hago movimientos de retroceso, ¿no? Que le saca del lumen. Quiere decir, de repente he pasado, retrocedo, o de repente me faltó, empujo, ¿no? Y con esos movimientos rápidos, ojo, no lentamente, si cuando tú pulsas el tubito no hay fluido de sangre, entonces tu movimiento debe ser inmediato, profundizas o retrocedes. ¿Para qué? Para que en ese proceso de movimiento de la aguja pueda ingresar a la vena. Pero tiene que ser rápido, porque si tú lo haces demasiado lento, cuando ya el tubito está conectado a la aguja, ¿no? De doble cánula, entonces ¿qué va a pasar? Que va a ir aspirando un poquito de aire y al final cuando absorbe la sangre, absorbe menos el volumen, que es lo que habíamos explicado en el diapositiva anterior, ¿no? Entonces ese error obviamente no debe de cometerse. Entonces el movimiento hacia adelante, ¿no? Para que retrocedamos y ubicamos, ¿no? ¿Debido a qué? A que la aguja ha podido traspasar la vena en el anterior que vimos que no había llegado. Entonces, como les dije, ¿no? A empujar o a retroceder, ¿no? Movimientos de empuje y retroceso. ¿Para qué? Para que podamos lograr pues eso, ¿no? La ubicación adecuada de la vena y el fluido de sangre normal. También debemos de realizar movimientos de la aguja, ¿no? De tal forma que el bisel de la aguja quede contra la pared de la vena. Miren, de repente hemos tomado el ángulo necesario, lo hemos hecho muy a ras. ¿Y qué pasa? El bisel de la aguja se queda, ¿no? Ahí en la pared de la vena. Lo que hace entonces que colapse, hace que el bisel se pegue
y deje de fluir sangre. O sea, tú pulsaste, sale la sangre al tubito, pero por ahí bajaste el ángulo de la aguja y sube y hace contacto con la pared de la vena. Este bisel obviamente se obstruye. Al obstruirse deja de salir la sangre, lo cual te va a hacer un poco incómodo. Entonces, cuando tú ves que está fluyendo la sangre y de un momento a otro se detiene el fluido de sangre al tubito, entonces ¿qué tienes que hacer? Jugar, ¿no? Adelante, atrás, levantar. Porque la probabilidad es que hayas movido y que la aguja haya pasado, la probabilidad es que hayas movido la aguja y haya salido, y la otra probabilidad es de que la aguja se haya pegado, el bisel, a la pared de la vena. Entonces tus movimientos van a ser punzar, retroceder, levantar. Pero tiene que ser rápido para poder nuevamente retornar el fluido sanguíneo. Aunque la vena colapse, ¿no? Que se haga, ¿no? Ese colapso que no permite que la aguja esté correctamente obteniendo la muestra de sangre. En estos casos aflojamos el torniquete para incrementar el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque se me ocurrió, ajusté demasiado la ligadura y al final estoy teniendo colapso de la vena. Entonces soltamos ligeramente la ligadura o el torniquete y de esa forma vamos a hacer que retorne nuevamente el fluido de sangre en el volumen necesario. Otro problema que podemos cometer o el error que podemos tener es provocar la formación de un hematoma. Eso es debido a que provocamos que la sangre fluya al tejido cercano de la vena. Entonces la salida de la sangre hacia esta zona va a provocar en el paciente un hematoma posteriormente. Si se forma un hematoma bajo la piel adyacente al sitio de punción, debemos de aflojar el torniquete y retirar la aguja. ¿Por qué? Porque de repente estamos haciendo este hematoma, tú estás ahí obteniendo la muestra y estás viendo que se está hinchando y la sangre está fluyendo hacia el tejido adyacente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues simplemente afloja la ligadura, ¿no? Y luego retiramos la aguja para que no continúe ese proceso de formación del hematoma. Ahora, ¿cómo prevenir hematomas? Si yo sé que se está formando o que se puede formar un hematoma, debemos saber prevenirlos, ¿no? La prevención de esto va a ser, pues, punzar solamente en la pared superior de la vena, ¿no? Lo que tenemos que hacer entonces es hacer una buena punción y que tenga y se mantenga en el ángulo necesario. Remover el torniquete antes de remover la aguja. ¿Qué significa? Pues simplemente antes de retirar la aguja, primero desligas. Cuando utilizamos la técnica al vacío, ya nosotros podemos quitar la ligadura mientras está fluyendo la sangre al tubito. A diferencia que cuando tú obtienes la muestra con aguja tubo, el método antiguo, ¿no? Aguja tubo, entonces ahí sí la ligadura debe mantenerse puesta. Pero si es con jeringa o si es con el vacutainer, entonces primero desligamos y luego recién retiramos la aguja. Luego aplicamos presión en el sitio de punción, ¿no? Muchas veces nosotros decimos al paciente, o hay técnicos que dicen al paciente que flexione el brazo, ¿no? Que doble y que mantenga unos 5 a 10 minutos dobladito para que no fluya la sangre. Esa no es la técnica correcta. Lo que tú tienes que hacer es indicarle al paciente de que una vez que hemos obtenido la muestra, él haga presión, así como estamos viendo acá, hacer presión, ¿no? ¿Para qué? Para que haya una mejor coagulación y que no haya pues problemas posteriores de que el paciente cuando no flexiona bien el brazo, de repente lo estira rápido y la sangre sigue fluyendo, ¿no? Haciendo obviamente la formación de hematomas. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir esta formación de hematomas, ¿no? Las hemólisis, perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque también vamos a encontrar tubos que pueden estar hemolizados, independientemente a los hematomas, de lo que nosotros vamos a encontrar, también vamos a tener hemólisis, que hemos visto un punto anteriormente ya sobre este tema. Entonces, las hemólisis de una muestra sanguínea pueden ocurrir por diversas razones, ¿no? Entre las que encontramos, por ejemplo, trauma con una aguja de calibre muy pequeño, ¿no? Estás utilizando una aguja número 22
¿no? Bastante delgado, y que eso puede provocar que haya trauma en los hematíes. Por contaminación con agentes antisépticos, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues has utilizado el alcohol, no esperaste a que evapore totalmente y en ese mismo instante has perforado la vena, ¿no? Y la piel con la aguja y has arrastrado este agente antiséptico. Agitación violenta en el tubo. Normalmente lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar el tubito y mezclamos por inversión, así, lentamente. Yo no tengo por qué sacudirlo. Si yo lo sacudo, ¿qué va a pasar? Pues voy a provocar hemólisis. Entonces la inversión, la mezcla es 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. La cantidad de movimiento que merezca o que necesite el tubito que has utilizado. Demasiado tiempo en ser analizado las muestras, ¿no? O en ser separado del coágulo de sangre, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues hemos obtenido la muestra y lo hemos dejado ahí 2, 3, 4, 5 horas esperando para que sea procesado. Entonces eso también podría provocar una hemólisis. Incremento en la fragilidad capilar de los eritrocitos o alto volumen de células empacadas, especialmente en neonatos, ¿no? Esto vaya a distar de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pacientes que sí, verdaderamente tienen problemas capilares, tienen fragilidad capilar, y en ellos, obviamente, a veces cuando nosotros no sabemos, o el paciente no nos indica, hacemos una ligación normal y podemos provocar eso, ¿no? Una ruptura de los glóbulos rojos y finalmente por la fragilidad que tiene la membrana de estos hematíes, vamos a provocar que haya estos procesos de hemólisis, ¿no? Presión excesiva, ¿no? Del flujo sanguíneo. En los tubos no llenados al vacío puede ocurrir hemólisis al llenarlos haciendo una fuerte presión sobre el émbolo. Quiere decir, cuando yo obtuve la muestra con jeringa y luego trasvaso esa muestra de sangre a un tubito y ahí pues hago demasiada presión con el émbolo y la sangre sale muy fluido y provocamos esta hemólisis. Entonces, una mezcla adecuada hace que nosotros tengamos una mezcla sin hemólisis, ¿no? Una muestra sin hemólisis. El trasvaso de la sangre de una jeringa a un tubo debe ser con bastante cuidado, no a presión. Luego, debemos de presionar correctamente la zona de punción con la finalidad de que pues no haya un proceso de ese tipo, ¿no? Hacer la limpieza, la asepsia y esperar que se evapore. ¿Para qué? Para que no arrastre ese alcohol hacia el tubito y obviamente eso va a provocar la presencia de hemólisis. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer para prevenir esta hemólisis? Primero, mezclar correctamente los aditivos, ¿ya? Respetando el número de mezcla para cada uno de los tubitos y con bastante cuidado, no mezclarlos bruscamente. Evitar extraer sangre de una zona que presente hematoma, ¿no? Acercar el bisel de la aguja a la pared interna del tubo, ¿no? Para evitar el choque fuerte. ¿Qué significa entonces? Colocar correctamente el tubito, la aguja en el tubito, para que pueda salir la sangre y vaya directamente a la pared del tubo, no directo al fondo y para provocar este proceso de ruptura, ¿no? Asegurarnos de que el alcohol se haya evaporado completamente antes de punzar. Evitar la punción traumática, evitar la agitación vigorosa de los tubos, evitar el calentamiento de los tubos, entre otros. Y también podemos ver que hay algunos procedimientos de toma de muestra que son demasiado exagerados y eso puede provocar una hemoconcentración. En este caso, tanto en la técnica capilar como en la técnica venosa, podemos cometer errores y probablemente más en niños que en adultos, ¿no? La aplicación prolongada del torniquete por más de 2 minutos, por ejemplo acá como vemos, este torniquete está muy ajustado, miren el brazo del paciente, del niño, cómo está totalmente rojizo, ¿no?
y esto está provocando ya pues una hemoconcentración. Y mira la presión que ha puesto, no es una presión ligera, miren ese bracito cómo está presionado, ¿no? Entonces, la aplicación prolongada del torniquete, ¿no? La presión hidrostática causa que algo de la aguja y elementos del espacio extracelular se concentren cada vez más, ¿no? Haciendo de que haya pues un aumento del paquete celular, ¿no? Masaje vigoroso en la zona de punción, mayormente cuando hacemos punción capilar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Estamos ahí calentando, frotando, masajeando. Eso tampoco debemos de hacer. ¿Por qué? Porque lo que va a originar es la hemoconcentración. Esclerosis y obstrucción venosa. Miren, ¿no? Entonces miren cómo está ahí la demasiada presión, ¿no? Y esto también está provocando una hemoconcentración. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? No el hecho de que yo haga presión y me brote una buena cantidad de sangre suficiente como para que yo trabaje, eso no quiere decir de que yo esté teniendo una técnica correcta. Debo sí hacer una presión, pero no exageradamente. ¿Debe fluir la sangre por sí solo? Sí, debe fluir la sangre por sí solo. Pero yo no puedo hacer que ese fluido, ¿no?, esté teniendo una forma exagerada y finalmente me va a provocar una hemoconcentración. Ahora, también podemos encontrarnos con algunas situaciones embarazosas en las cuales nosotros podemos tener que atender a nuestros pacientes, ¿no? Reacciones que pueden presentarse en pacientes durante la flebotomía. Uno de ellos puede ser desmayo, náuseas, shock hipovolémico, ¿no? Entonces, cada paciente, ¿no?, puede reaccionar de diferentes maneras. Hay algunos que no les pasa nada, obviamente, pero hay pacientes que son muy nerviosos y que pueden provocar un desmayo. Son tan nerviosos que pueden sentir sensación de náuseas, ¿no? Entonces, frente a ello, obviamente nosotros no podemos hacer nada, pero sí vamos a estar inmersos en estas reacciones. Entonces tenemos que saber actuar frente a estos procesos. Un shock hipovolémico, ¿no? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Cuando hay sudor frío, semblante pálido, debilidad, temblores corporales y confusión mental en el paciente. También puede haber convulsiones tipo epilepsia o, en el peor de los casos, que haya un paro cardíaco. Entonces, cada uno de estos eventos hace que nosotros estemos pues sometidos a diferentes factores en los cuales vamos a tener que actuar frente a este paciente y obviamente salvaguardar su integridad. Si sabes hacer un masaje de reanimación cardíaca, pues lo haces, ¿no? Si sabes atender a un paciente en convulsión, pues hazlo, evitando que empeore la situación, ¿no? O en su defecto llamar al médico o al profesional que pueda apoyarte en ese momento, ¿no? Porque a veces escapa de nuestras manos poder hacer una buena atención. Entonces pedir ayuda a un colega, a un compañero que esté en ese lugar cercano para que nos apoye o bien podamos entre ambos lograr atender correctamente a ese paciente. Así como podemos tener problemas en la toma de muestra sanguínea en la vena, podemos tener problemas en la punción capilar, ¿no? ¿A quiénes vamos a hacer primeramente esta obtención de muestra capilar? Porque no lo hacemos a todos, ¿no? La punción capilar lo vamos a hacer en diferentes pacientes. Entonces, en pacientes quemados severamente, quienes presenten deshidratación y su circulación sanguínea es deficiente. En pacientes oncológicos, cuyas venas se reservan con fines terapéuticos y no podemos estar hincando a cada momento, ¿no?, para de repente hacer grupos sanguíneos. Entonces hay que hacer la toma capilar. En pacientes obesos, donde no podemos lograr obtener vena porque está muy profundo, porque su vena es muy delgado, es inubicable, entonces ahí es donde nosotros debemos hacer toma capilar, ¿no? En pacientes geriátricos en los que las venas son poco accesibles y demasiado frágiles. Entonces también eso implica de que tengamos que hacer punción capilar. En niños y bebés prematuros cuyas venas son inaccesibles, como hemos visto en la fotografía anterior, ¿no? A veces se han visto con la obligación o la necesidad de presionar demasiado, la vena no se encuentra, estamos sometiéndole a demasiada presión y eso provocaría una hemoconcentración. Entonces, ¿qué me queda? Pues hacer la toma capilar. Pero también hemos dicho que en la toma capilar no debemos de hacer demasiado masaje, demasiado calentamiento de la zona,
porque podemos provocar hemoconcentración, ¿no? En el caso entonces de bebés prematuros y niños menores de 1 año, se recomienda hacer la punción capilar, y que este debe ser generalmente en el talón del pie, ¿no? En uno de los lados, no podemos hacer en cualquier parte, sino a los costados del taloncito, ¿no? Frecuentemente se puede sufrir hemólisis debido a que se presiona demasiado el dedo o el pie o el talón del bebé, como hemos visto acá, ¿no? Hay demasiada fragilidad de los eritrocitos. Esto es frecuentemente en los recién nacidos, ¿no? Que la piel no haya secado el alcohol que utilizamos para realizar la sepsia, que también ya lo hemos mencionado anteriormente, provocando la hemólisis correspondiente. Otro proceso, que también lo hacemos de una forma manual, es cuando realizamos la extensión de la lámina. Es aquí donde nosotros tenemos que tener la habilidad, la destreza de realizar correctamente un extendido de sangre. Me he encontrado con técnicos de laboratorio que tienen experiencia, años trabajando en laboratorio, otros que son egresados, ¿no?, de laboratorio recientemente, y cuando hacen extendidos de sangre no lo hacen bien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues simplemente practicar, hacer, ¿no? Y cuando les pregunto, ¿y por qué no haces bien tu obtención de tu lámina? Que yo no lo hago, otra persona lo hace. Como a mí no me sale, le destinamos a otro. Entonces, ¿qué significa? Que tu labor, tu incapacidad, ¿no? Estás dejándolo para otra persona y tú lo estás dejando de lado. ¿Y qué pasa cuando realmente tienes que hacer tú el extendido de la lámina? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar al técnico? ¿Vas a buscar al otro que estaba haciendo el extendido? No, tienes que dar solución tú. Y otros dicen, no, pero si yo lo voy a leer, esa es la justificación, ¿no? Yo lo voy a leer y por lo tanto nadie me dice nada. Mira, el hecho de que seas tú el único que trabaja en el laboratorio no quiere decir que trabajes como quieras. Tienes que respetar los estándares de trabajo. Tienes que hacer tu trabajo como debe de ser. No porque seas tú el único que trabaja en el laboratorio, vas a hacer cualquier cosa y vas a cometer errores y hacer tus procedimientos como quieras. ¿En qué va a influir? Nadie te va a llamar la atención, obviamente, pero va a influir en el resultado. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una buena extensión, vamos a tener estas porciones, cabeza, cuerpo, cola, y tiene que ser así. No podemos hacer cualquier tipo de extensión cometiendo errores y que luego al momento de hacer la lectura, ¿no?, el recuento diferencial, no me salga lo que realmente tiene el paciente por una mala técnica en el extendido. Entonces ya sabemos, tenemos una porción que en la zona donde hay linfocitos, en la parte de la cabeza, la zona ideal donde vamos a hacer la lectura va a ser en el cuerpo, pero del cuerpo hacia la cola, ¿no? Y en la cola, si yo me dedico a hacer directamente lectura microscópica en la cola, vamos a encontrar mayor cantidad de neutrófilos y de monocitos, lo cual obviamente me va a dar una lectura equivocada. Lo que yo tengo que buscar es esta zona acá. Entonces, si tú haces un buen procedimiento de extendido, vas a tener cabeza, cuerpo, cola. Pero si haces un extendido grueso, muy delgado, muy corto, muy largo, muy grueso, etcétera, vas a tener errores en ubicar esas tres porciones. Entonces, como vemos aquí, ¿qué es lo que vamos a lograr? ¿Para qué me sirve una lámina? La lámina extendida me va a servir para poder hacer diferenciación de los elementos. En este sentido, tenemos pues la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿no? Esta porción de aquí. ¿Cómo voy a observar en el microscopio? En la cabeza, lo que voy a ver es muchos glóbulos rojos aglomerados y el glóbulo blanco, el leucocito, no se va a lograr diferenciar porque está muy pequeño y es una coloración más oscura. En el caso del cuerpo, es la zona ideal. Puedo ver a los hematíes más distribuidos, que aquí están muy conglomerados, ¿no? Están diferentes, están distribuidos. Puedo ver características de alteración en los hematíes, por ejemplo, acá todos, la gran mayoría de ellos tienen falta de coloración, ¿no? Ligeramente
hipocrómicos. Pero acá no, acá yo no pude ver eso. ¿Por qué? Porque están muy aglomerados. Y eso no me permite identificar una de las alteraciones de color en el hematíe. Pero ya puedo visualizar con más detenimiento o claridad el tipo de glóbulo blanco. Acá no, acá yo sé quién será, qué tipo de leucocito. En cambio acá sí puedo determinar qué tipo de leucocito es. En el caso de la cola, miren, ya los hematíes se ven muy distanciados, haciendo estos espacios. Esto me está indicando entonces que no es tampoco la zona ideal de lectura. Como hemos visto en el caso anterior, ¿no? La zona ideal es la zona del cuerpo. Bueno, entonces por eso que esta no es zona ideal. ¿Cuánto demoras en hacer un extendido correctamente? ¿Y en qué momento debemos hacer el extendido? Para poder hacer el extendido debe ser preferentemente de una gota de sangre que no haya tenido contacto con anticoagulantes. Es lo ideal. Y debemos de utilizar una gota pequeña de sangre, no colocar demasiada gota, ¿no? Y ese extendido lo tienes que hacer en una. Colocaste tu gotita de sangre, haces tu extendido y listo. No puedo dedicar 2, 3, 4, 5 o más láminas para un solo paciente, que me salió mal otra vez tengo, me salió mal otra vez lo otro, me salió mal y así sucesivamente. Debemos de tener una sola lámina para que podamos hacer nuestra coloración posteriormente. Pero los que ya tienen habilidad, ya no tienen, como se dice, adiestrado la mano para colocar la cantidad correcta de sangre, para colocar el ángulo correcto, la velocidad correcta y lograr un buen extendido, ¿no? Entonces, eso es lo que está faltando en algunos laboratoristas, hacer un extendido adecuado, ¿no? Y obviamente nos van a dar resultados equivocados si es que yo hago demasiado grueso o si hago demasiado delgado, ¿no? La distribución de los elementos no van a ser de una forma ideal. Pero ¿qué es lo que estamos encontrando? Así como encontramos equipos automatizados para poder lograr un buen análisis en hematología, ahora tenemos maquinitas extensoras que hacen el extendido por nosotros. Obviamente va a hacer el extendido siempre y cuando coloques el volumen ideal de sangre. Porque por más que sea una máquina, no quiere decir que lo va a hacer correcto y has colocado una gota muy gruesa de la sangre, ¿no? Este equipo, que pertenece pues a una marca Hemapred, ¿no? Es una maquinita manual en la cual colocas las láminas, así como vemos acá, colocas las láminas, luego colocas la gota de sangre, posteriormente haces presión para que el extensor llegue a esta zona y finalmente hace el extendido. Y luego sacamos la lámina con los extendidos hechos. Entonces, de esa forma, esta máquina mantiene la velocidad ideal, mantiene el ángulo ideal. Y por lo tanto, cuando lo hace esta máquina, ya sale con un extendido totalmente adecuado. Si tú haces un mal procedimiento del extendido, obviamente vas a encontrar defectos. Y esos defectos van a ser factores de errores en el momento de la lectura. Por eso debemos de tener mucho cuidado de cuáles son esos defectos que se van a realizar o que se van a producir en el laboratorio. Y de esa manera vamos a ver de que el proceso de extensión de la lámina va a hacer que nosotros veamos diferentes errores. Por ejemplo, en cuanto a la longitud, podemos encontrar excesiva longitud y escaso grosor, o escasa longitud y excesivo grosor, ¿no? Esto se debe a un inadecuado tamaño de la gota de sangre, ¿no? A un error en la velocidad o a un fallo en el ángulo de extensión de la lámina extensora. Miren, son tres factores: tamaño de la gota, la velocidad y el ángulo que se debe mantener. Un ángulo de 30 a 45 grados es lo ideal,
una gota mediana y una velocidad media para poder hacer el extendido. También tenemos la presencia de escalones o estrías. Esto está ocasionado por una falta de uniformidad en el deslizamiento de la gota. Quiere decir, estás yendo bien, vas frenando y luego en el extendido salen pues esos tipos de escalones, ¿no? Existencia de abundantes zonas redondeadas que carecen de sangre. Esto se puede producir por la presencia de restos de grasa, que tu lámina donde vas a colocar el extendido esté grasoso, mal lavado, mal limpiado, y eso obviamente puede generar ese tipo de espacios vacíos. Extremo final excesivamente dentado, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver estos, ¿no? Corta y gruesa. Extensión larga y muy fina, que no, miren, hasta dónde ha llegado el extendido, hasta el final, ¿no? Lo que son las estrías transversales, estrías longitudinales, extensión sin zonas de sangre, vacíos ahí, y obviamente con demasiado el borde, ¿no? Muchos flecos, como lo llaman acá, ¿no? Esto no debe ocurrir. Entonces, ni uno de estos es el adecuado, ¿ya? Por diferentes factores. Acá muy rápido y mucho ángulo, ¿no? Pero muy rápido y el ángulo muy bajo. Entonces, a mayor velocidad te puede llevar esto. Tú puedes hacer demasiado rápido o también puede ser demasiado lento, hasta tan lento que la sangre llega hasta el final, ¿no? Aquí demasiado rápido y se quedó corto, ¿ya? Aquí probablemente tu mano está nerviosa, estás ahí haciendo tus detenciones. Entonces tiene que hacer un solo movimiento uniforme hacia el final. En este caso vemos diferentes extendidos, coloreados, pero vemos que todos ellos han llegado a los bordes, ¿no? Cuando debería haber así un extendido. Miren, debe haber espacios a los lados, todos tienen sus espacios a los lados, ¿ya? En cambio, aquí no, aquí está llegado de borde a borde, debido a que pues, no está usando una lámina extensora real. Lo que ha hecho aquí es utilizar una misma lámina sin ángulo rasgado, ¿no? Que mantenga la distancia en los bordes, ¿no? Entonces, si es así, debemos de colocar menor cantidad de sangre, ¿no? Para que no se distribuya a todo lo ancho de la lámina. Entonces, el extendido desbordado en todas las láminas, ¿no? Desborde en todas las láminas, muy tope a tope. Los extendidos E y F muestran cola muy larga. Miren cómo está. No es uniforme. La lámina B está obviamente fijada. ¿Por qué? Porque se ha ido desprendiendo. No le hemos dado el tiempo suficiente para que se fije en la lámina. Hemos hecho el extendido, lo hemos dejado que vaya secándose y no terminó de secarse y he colocado de una vez a la coloración. Y obviamente eso puede haber provocado que haya desprendimiento de algunas zonas de la sangre. El extendido F, ¿ya? Muestra exceso de sangre, ¿no? Aquí no se puede diferenciar a las células leucocitarias porque hay demasiada cantidad de sangre. Y obviamente lo vemos por el grosor, por la intensidad un poco más oscura comparado con esta D, que es más clara. Entonces, lo que hace, o lo que hacemos nosotros, es casualmente evitar esos errores con la finalidad de que cuando vayamos a leer en el microscopio y hacer la diferenciación de los elementos figurados de la sangre, es casualmente poder lograr diferenciar, ¿ya? Poder diferenciar cada uno de estos elementos, ver correctamente la forma y las características morfológicas de los hematíes. De igual manera, diferenciar los diferentes tipos de glóbulos blancos y la presencia de las plaquetas. O de repente por ahí algunas inclusiones eritrocitarias. Entonces, una extensión de sangre bien teñida, bien realizada, extendido obviamente, debe caracterizarse por una buena diferenciación de las estructuras subcelulares.
¿no?, de los glóbulos blancos o leucocitos. Una coloración rosada de los hematíes y la ausencia de precipitados, ¿no?, permitiendo observar los elementos figurados de la sangre y las posibles alteraciones que presenten en estos elementos, ¿no?, si tienen granulaciones tóxicas, si tienen falta de coloración, si hay un borde, una membrana dañada, una forma distinta de hematíe, ¿no?, si se trata de monocitos, basófilos, eos, neutrófilos segmentados, linfocitos, entre otros. ¿Ya? Entonces, los defectos más frecuentes observados en la tinción y el frotis. Miren esos defectos que nosotros podemos ver, ¿no?, muy oscuros. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, coloración muy azul, porque puede ocurrir. La coloración azulina, un azul oscuro, en la coloración de la lámina, me indica de que puede ser demasiado grueso, ¿no? Y eso obviamente, entonces frotis excesivamente grueso, lavado insuficiente, tinción o el tiempo del colorante demasiado prolongado, empleo de colorante excesivamente alcalino. Recuerden, si tu lámina sale muy pintado, muy oscuro, y ves todas las células así, azules, es porque se te ha alcalinizado. Quiere decir que el colorante que estás utilizando está alcalinizado. 1. 2. Puede ocurrir que tu lámina esté alcalinizada por el mismo fabricante, ¿no? La mala calidad de una lámina genera que haya algunas alteraciones en cuanto a la coloración. Entonces aquí voy a ver el empleo de un colorante que pudo haberse alcalinizado o un colorante que también puede acidificarse. Entonces cuando mi colorante o la lámina ha hecho una alcalinización, voy a ver así, azules todos, los hematíes, los leucocitos, vas a verlos medio azulados, ¿ya? En cambio, coloración totalmente rosada o con tonalidad rosada, ¿no? El colorante, el tampón o el agua de lavado no tiene un pH demasiado ácido. Entonces tenemos aquí alcalino y tenemos aquí ácido. ¿Y cómo voy a observarlos? Así, ¿no? Rosados todos. ¿Ya? Todos van a ser más rosados, del mismo color. O sea, no voy a diferenciar en cuanto a los glóbulos blancos, por ejemplo, ¿no?, de que si se trata de neutrófilo, eosinófilo, porque todos se van a pintar del mismo color. Entonces ahí voy a tener un poco de dificultad en determinar qué célula se trata, ¿no? La presencia de precipitados, ¿no?, obedecen a una acción excesiva del colorante. Esto se puede evitar con la filtración, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a encontrar pues elementos que están ahí como si fueran gránulos pequeños, dando la apariencia que fuera un conglomerado de plaquetas, ¿no? Si es que no tenemos la experiencia adecuada, entonces podemos confundir con alteraciones de esos precipitados de colorante con plaquetas, ¿no? O de repente pueden estar sobre o dentro de los hematíes, de los leucocitos, perdón, haciendo una forma de granulaciones tóxicas. Entonces, así miren, ¿no?, las láminas como están, pH neutro, esta es la coloración, pH ligeramente ácido, un poquito más rosadito, y el pH más alcalino, un poquito más intenso, más oscuro. Ahora, hay procedimientos que obviamente se han dejado de hacer porque ya tenemos el procedimiento automatizado. Sin embargo, cuando hablamos de automatización, estamos hablando de procedimientos que nosotros vamos a ver, ¿ya?, en este tipo de estándar, ¿no?, este tipo de muestras. En este caso, cuando realizamos el uso de las pipetas de toma, tanto para el conteo de glóbulos blancos como para el conteo de glóbulos rojos. Estas pipetas de toma tienen un bulbo y tienen un tallo, ¿no? Anteriormente se usaba para poder hacer el conteo de blancos, de rojos, de plaquetas, de espermas, etc., ¿no? Y para poder darle uso a este material se instalaba, o sea, se colocaba una ligadura con una boquilla que tenía que ser de uso personal. Pero ahora tenemos
para no llevar esto a la boca, tenemos ya aditivos que jalan, que succionan. Y para eso tenemos que tener la habilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros cargamos esta pipeta de toma con sangre hasta la marca 0,5 y luego con el diluyente hasta la marca 101, en el caso de los hematíes, debe ser hasta la línea donde indica la medición. Yo no puedo pasarme de esta marca más o menos. Tampoco puedo hacer la formación de burbujas de aire. Tiene que ser así como esta, uniforme. No debe haber nada de burbuja bien realizado. ¿Ya? Entonces, hay muchos laboratoristas que no usan esta técnica de cargado, así como estaba explicando, sino utilizan otra forma, otro procedimiento. Lo que hace entonces que al usar esta técnica, ya sea usando la boquilla personal o este succión, ¿no? Mecánico, evita cometer errores. ¿Por qué? Porque aquí si yo pongo un poquito más de la línea de 0,5, ya estoy aumentando hematíes o leucocitos. Si le pongo un poco menos de la marca 0,5, estoy quitando hematíes. Entonces, el valor no va a ser el real, no va a ser el valor adecuado. Lo que hace entonces que tenga errores en la técnica de conteo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sencillamente lo que se va a hacer es utilizar una pipeta automática, ¿no? Y utilizar un tubito en el cual hacemos una dilución. Normalmente para el caso de glóbulos rojos hacemos una dilución 1 en 200. Entonces, ¿cómo se obtiene 1 en 200? Como vemos acá, 0,5 de sangre total y con el diluyente hasta la marca 101. Ese es 1 en 200. Pero en este caso no voy a utilizar esa técnica. Lo que voy a utilizar es un tubito 12 por 75 en el cual vamos a agregarle 4 mililitros de la solución del diluyente Hayen, ¿no? Y con esta cantidad de 20 microlitros medidos con la pipeta automática. Ponemos 20 microlitros, ¿no? de sangre y obviamente los 4 mililitros de la solución Hayen. Con esto obtenemos una dilución de 1 en 200. Entonces medimos la sangre en el tubito y luego nos va a dar la misma dilución como que hubiéramos preparado con la pipeta, ¿no? Ahora, ¿eso qué significa? Entonces significa que va a ser más exacto, menos errores, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que vamos a gastar mucho reactivo. Son 4 mililitros de reactivo. Es demasiado. Entonces la desventaja de hacer este procedimiento, que obviamente es más exacto en cuanto a medición con el uso de esta pipeta que no tienes experiencia, entonces va a ser mucho más exacto. Pero el detalle está que por cada paciente vas a gastar 4 mililitros de reactivo. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes 10 pacientes el día de hoy que le van a hacer un hemograma, multiplicado por 4 mililitros, te va a dar 40 mililitros de reactivo que has gastado solamente en 10 pacientes. Entonces no va a ser rentable, tu reactivo se te va a agotar rápidamente. Por eso que hay una desventaja, que utilizas demasiado diluyente. Y luego también vamos a ver algunos errores en el caso del cargado o llenado de la cámara de Neubauer. Una vez que nosotros tenemos listo la pipeta de toma ya con la dilución y la mezcla realizada, debemos de llenar nuestra cámara de Neubauer. Para ello vamos a descartar previamente 3 gotas del tallo, ¿no? Descartamos 3 gotas y la cuarta gota debe colocarse aquí en esta ranura o en esta zona para que esa gotita pueda ingresar aquí, al cual vamos a llamar cámara. Pero a veces esta técnica tampoco es favorable y a veces cometemos error de sobrepasar, de que se derrame, se desborde y estoy colocando mucha gota. Entonces también ahí hay que tener mucha precisión para que coloquemos la cantidad necesaria de la sangre diluida en la pipeta de toma, tanto para rojos como para blancos. En cambio, si yo utilizo la técnica de las pipetas, yo puedo utilizar mi micropipeta y fácilmente puedo colocarlo con ayuda de esta. O de repente utilizar un gotero
de plástico y agregarlo con mayor precisión, ¿no? Haciendo entonces de que el cargado de estas cámaras de Neubauer estén correctamente y luego darle el tiempo de reposo necesario con la finalidad de poder lograr una mejor distribución de los elementos sanguíneos, ya sean rojos o blancos. ¿Para qué? Para que quede listo en el momento de realizar nuestra lectura. La lectura, ¿no?, de la cámara va a ser en unas cuadrículas, y también ahí podemos tener ciertos errores cuando no hacemos un buen reconocimiento. Tenemos aquí la cuadrícula general. En la cámara de Neubauer vamos a encontrar estas cuadrículas. Entonces, cada lado, aquí y aquí hay una cuadrícula y aquí hay otra cuadrícula. Quiere decir entonces que estos cuadrados se van a encontrar en cada uno de estos. Quiere decir, aquí tengo para un paciente 1 y aquí para un paciente número 2. Entonces, en toda esta cámara de Neubauer puedo utilizar para 2 pacientes. En estas cuadrículas vamos a encontrar, ¿no?, tanto para glóbulos rojos como glóbulos blancos. ¿Ya? Aquí encontramos estos cuadrados grandes, estos 4 cuadrados grandes que contienen dentro de él 16 cuadraditos, cada uno me sirve para el conteo de glóbulos blancos, ¿no?, para leucocitos. Y la cuadrícula central, esta cuadrícula central, que tiene 5 cuadraditos por lado, quiere decir 25 cuadraditos, a diferencia de este que tiene 16, este tiene 25. De estos 25, vamos a utilizar solamente 5 de ellos, los 4 de los extremos, de los ángulos y uno central. Cada uno de estos cuadraditos que están pintados acá de color rojo, cada uno de estos tiene, igual que este, 16 cuadrículas pequeñitas, ¿no? 16 cuadraditos muy pequeñitos, ¿ya? Y esto me sirve para el conteo de glóbulos rojos. Quiere decir entonces glóbulos blancos aquí y glóbulos rojos en este lado. Bien, entonces acá tenemos, estos están aquí. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 por 5, 25 cuadraditos. Y cada cuadradito que observan ustedes aquí, ¿no?, tiene 16, miren, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 por 4, 16, parecidos a estos 16 de acá. Pero obviamente son más pequeñitos, ¿no? Para cuadrícula de Matías 1, cuadrícula de Matías 2, de Matías 3, de Matías 4 y de Matías 5. Solamente se van a contar en esas 5 cuadrículas de los 25 que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces, una vez reconocido las cuadrículas blancos y para rojos, ya yo puedo utilizar el diluyente. Si es para rojos, utilizaré Hagen. Si es para blanco, utilizaré el diluyente turco, ¿no?, con cada una de las pipetas correspondientes a cada uno de ellos, porque son pipetas de toma diferentes. Entonces, una vez que aquí he colocado la gota de la muestra de sangre, como lo hemos visto en este procedimiento, hemos colocado, una vez que coloco la gota de sangre, le debo dejar en reposo 2 a 3 minutos. ¿Qué sucede si yo coloco la gota de sangre y comienzo a leer inmediatamente? Ahí viene el factor de error. ¿De qué? De que cuando he colocado la gota de sangre, aquí, ¿no?, las células están en pleno movimiento. ¿Por qué? Porque aquí entre la laminilla que está en su parte superior y la base de la cámara hay un espacio. Ese espacio forma una cámara, de ahí el nombre de cámara de Neubauer. Esta cámara permite entonces que tenga una altura de 0,1 milímetro. ¿Ya? Esa es la altura de 0,1 milímetro. Entonces, cuando colocamos la gota diluida de sangre, los elementos van a estar ahí flotando cuando he colocado. Si yo coloco la gotita y dejo un minuto y comienzo a leer, ¿qué va a pasar? Todavía voy a encontrar las células que están ahí sentándose, van moviendo.
Entonces, al movilizarse estas células, ¿qué va a ocurrir? Puede que la célula se encuentre en este cuadrado, pero como todavía no ha reposado, la célula se pasa a este, luego se pasa a este o a cualquier lado. Y si yo comienzo el conteo sin haberle dado el tiempo de reposo necesario, una célula aquí lo he contado 2 o 3 veces porque se movió, se iba moviendo, se iba moviendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cargamos a la cámara de Neubauer y debo dejar en reposo 2 a 3 minutos. En ese tiempo de 2 a 3 minutos, las células han sedimentado, han precipitado a la base de la cuadrícula y se van a quedar estables ahí. Y recién yo voy a poder verlos así. Ahora, al momento de hacer el conteo, debo tener un orden también. Yo no voy a contar por contar en cualquier cuadradito, ¿no? Debo tener un orden. Comienzo de este cuadrado, mira que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cuadrículas. Entonces debo contar cuántos hay en cada cuadrícula. El recorrido se inicia en este cuadradito, voy aquí, llego al cuadrado 4, bajo al quinto, del quinto me voy al 8, del 8 bajo al 9, del 9 me voy al 12, del 12 me voy al 13, del 13 me voy al 16. Entonces mi secuencia, mi recorrido debe ser en esta forma. O sea, inicio aquí y termino aquí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes van a ser considerados en el conteo? Miren aquí. Esta misma regla que les voy a explicar es para ambos, tanto para glóbulos rojos como para glóbulos blancos. ¿Ya? Tenemos nuestros 16 cuadraditos aquí, ¿no? Los 16 cuadraditos. Acá tenemos las células. ¿A quiénes voy a contar? Esto está ampliado acá. ¿A quiénes voy a comenzar el conteo? ¿A quiénes considero? Se va a considerar para el conteo aquellos que se encuentran dentro de cada cuadradito, más aquellos que tocan la línea del lado izquierdo y lado superior. Por eso dice sí y sí, estas son. Repito, se consideran para el conteo aquellas células que se encuentran dentro de los cuadraditos y aquellos que tocan las líneas del lado izquierdo y lado superior en cada cuadradito. No se consideran para el conteo aquellos que tocan la línea del lado derecho y lado inferior. Esos no se van a considerar. Por eso que aquí están con X, porque no se consideran. Ya estén por fuera tocando la línea, por dentro tocando la línea o en medio de la línea. Entonces aquí, ¿cuáles son los que contamos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Ahora, aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí está tocando tanto la línea derecha como el lado superior. Por lo tanto, en este caso sí lo consideramos para el conteo. 6. Ahora, ¿qué ocurre con este? Miren, esta célula toca la línea izquierda de este cuadradito, pero toca a su vez la línea derecha o la línea inferior. Quiere decir, no lo cuento. Obviamente, aquí decido yo. ¿Para quién considero? ¿Para este cuadrado o a este de abajo? Porque para el de abajo sí está tocando la línea superior y lado izquierdo, perdón. Entonces yo puedo hacer aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto no lo cuento para este cuadrado. Paso 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Porque esto no lo conté aquí. Lo voy a contar para este lado de acá. 18, 19, ¿no? Y 20. Ahora bien, ¿qué ocurre? De que tú tienes que tener mucho cuidado en este recorrido, ¿no? Vas a hacer el recorrido y vas a anotar, en total, anotas cuántas células hay en estos 16 cuadraditos. Es decir, cuántos encontraste aquí, luego anotas cuánto hay en este cuadrado, en este cuadrado, en este y en este. Lo mismo en el caso de glóbulos blancos. ¿Cuántos tienes aquí? Vamos a suponer, acá tienes 30, acá tienes 35, 30, 35, tenemos 70 más 60, 130 en total. Y lo mismo sucederá aquí, anoto, acá tengo 80, 80, 85, 80, 90, ¿no? 400 células. Entonces significa que debo anotar cuántos voy encontrando.
Estos ya no se consideran, por lo tanto ya se perdieron, no están considerados en el conteo. Si tú no haces este seguimiento, esta ruta de lectura, si tú no respetas quiénes son considerados para el conteo y quiénes no, puedes repetir aquí, puedes repetir esta célula para este y cuando estás aquí repites. O sea, esta misma célula lo contaste doble. Pero de repente tú dices, ¿pero qué es una célula de más? No, no es una célula de más. Porque una vez que tú cuentes, en el caso de los glóbulos rojos, una vez que tú cuentes, todo lo contado, vamos a suponer, aquí encontraste en total 400 células, por decir. ¿No? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? De esas 400 tú vas a multiplicar por un valor. ¿Ya? Vas a multiplicar por un valor que es 10.000. Entonces, 400 por 10.000 te va a salir 4 millones. Entonces, ¿qué significa? Si cada uno de estos vas a multiplicar por 10.000, este ya no es 1, sino es 10.000. O sea, si repites esta célula 2 veces, vas a aumentar 10.000 células más a tu conteo. Lo cual, obviamente, no es adecuado. Entonces, no nos conviene a nosotros hacer doble lectura a una misma célula, ¿no? Porque si no vamos a alterar el resultado que el paciente está esperando. Y ese resultado, obviamente, es un resultado que nosotros debemos de corregir, ¿no? Para no tener errores, corregimos y hacemos la lectura respetando la cuadrícula correspondiente. Ahora, los otros errores que también se pueden cometer es en el momento de la identificación de las células. Si aquí en las cuadrículas hemos contado glóbulos rojos, glóbulos blancos, solamente hemos contado cuántos hay. No hemos identificado qué tipo de células están. En el caso de los glóbulos blancos, ¿no? el recuento de leucocitos, solamente voy a saber cuántos leucocitos por milímetro cúbico están presentes. ¿Ya? Pero yo estoy diciendo qué tipo de glóbulo blanco está, si es un linfocito, monocito, eosinófilo, basófilo. Yo no estoy considerando ese conteo. En la cámara de Neubauer, yo no estoy contando, no estoy haciendo la diferenciación morfológica. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una identificación. Este conteo de leucocitos, conteo de hematíes. Pero anteriormente hemos hablado de cómo es que nosotros hacemos la coloración, el extendido y la coloración. Cuando hacemos extendido, el frotis en la lámina, ese frotis me sirve para hacer una coloración Wright, generalmente. Esa coloración Wright, pues de Jensa, pues de Leishman, esa coloración permite que yo haga identificación diferencial de los glóbulos blancos y de las alteraciones morfológicas que puedan tener los hematíes. Entonces, la lámina coloreada, la lámina que nosotros hemos coloreado, me va a permitir identificar a los leucocitos. Entonces, ese es el que vamos a ver acá. La identificación de los leucocitos, ¿no?, es una de las formas que nosotros hacemos por nuestro propio conocimiento. Puede existir que los equipos automatizados hagan también lectura de las láminas. Sin embargo, muchos optamos por hacer nuestra propia lectura y no la lectura que nos da el equipo. Otros sí, ¿no? Cuando solamente revisan lámina, solamente cuando hay alteraciones, cuando el equipo nos avisa que hay alguna alteración y hay que verificarlo por el microscopio. Cuando hay alteración todo pasa y listo, se copia, ¿no? Pero preferentemente o personalmente lo que hago es realizar mi propia lectura de lámina, así como muchos otros laboratoristas. Entonces, cuando sucede eso, y yo he coloreado mi lámina adecuadamente, que haya sido delgado,
que haya tenido el borde correspondiente, cabeza, cuerpo, cola, que haya hecho una coloración adecuada, no alcalino ni ácido. Entonces, cuando todo salió bien, yo voy a visualizar, ¿no?, como hemos visto en una diapositiva anterior, voy a poder visualizar no solamente a los glóbulos blancos, sino también a los glóbulos rojos. Y también por ahí a las plaquetas que puedan estar presentes. Una lectura diferencial hace que nosotros primero sepamos diferenciar entre cada uno de los tipos de glóbulos blancos que encontramos en la sangre. Ahí estarán presentes los polimorfos nucleares, dentro de los cuales están los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y los mononucleares, linfocitos y monocitos. Los polimorfos nucleares también llamados los granulocitos. ¿Por qué? Porque presentan granulaciones en su citoplasma. Estas células deben ser bien identificadas y no deben de complicarse o no deben de confundirse unas con otras. Para ello, debo saber qué características tienen los neutrófilos segmentados, los neutrófilos abastonados, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Cada uno de ellos tiene ciertas características tintoriales. Algunos tienen afinidad por la eosina, otros tienen afinidad por el colorante básico, que es el azul de metileno, pero se van a teñir de diferentes maneras. Si tú has hecho una buena coloración, has hecho un buen frotis, las características que te dice tu teoría, las características que tú ves en esta imagen, los vas a lograr encontrar. Pero si haces una mala coloración, has hecho un extendido muy grueso o muy delgado, entonces estos colores que tú visualizas probablemente no los puedas encontrar. Van a ser muy azules o van a ser muy rosados. Y al encontrar esas variantes de color, de repente te hace confundir por una u otra célula. En este caso, los neutrófilos tienen un núcleo segmentado, como vemos aquí. Su núcleo está partido, como roto. Por eso se llama segmentado, porque su núcleo está en segmentos. ¿Ya? Tiene pequeñas granulaciones muy finas en el citoplasma, a veces tan poquitas y tan finas que parece que no tuviera granulación. Luego tenemos a su hermano menor de este, que viene a ser el neutrófilo abastonado, también llamado neutrófilo encallado o neutrófilo en banda. Este neutrófilo abastonado tiene también un núcleo parecido a este, el mismo color, con la diferencia de que estos son así, como banda, una sola, no están segmentados, es uno solo, que en algunas ocasiones optan como letras. Por ejemplo, aquí parece una letra C, a veces se hace como la letra E, ¿no? Entonces es uno solo, íntegro, la misma característica con las granulaciones y el color del núcleo y del citoplasma, ¿no? Mira, la comparé aquí como si fuera la letra S. ¿Eh? Luego tenemos a los linfocitos. Los linfocitos son las células más pequeñas, los glóbulos blancos más pequeños que encontramos en la sangre circulante. Estos linfocitos se van a teñir de un color intenso comparado con su amigo el monocito, que va a ser un color más claro. Aquellos que no tienen mucha experiencia a veces suelen confundir un linfocito con un monocito. Pero ahora vamos a ver que los linfocitos primero son las células más pequeñas. Segundo, que se tiñen más oscuros. Tercero, que su núcleo es bastante grande. Puede ser tan grande que puede abarcar casi toda la célula, ¿no? Y dejar una pequeña franja de citoplasma, o en algunos casos hasta nada de citoplasma. El núcleo abarca prácticamente todo en algunas situaciones. Esto llega a medir entre 8 micras de diámetro, todo el total. En cambio, este mide de 12 a 14 micras, más grande que esa. Ahora, el hematíe también está por ahí, unas 7 micras. Entonces la diferencia en tamaño entre un hematíe y un linfocito es mínima, ¿no? Por ahí dense cuenta, el tamaño es casi por ahí, ¿no? Parece que fuera el núcleo de un hematíe. Los monocitos son las células más grandes que encontramos en la sangre circulante. Estos monocitos llegan a medir entre 18 a 20 micras de diámetro, ¿no? El núcleo es irregular, como ven ahí, todo amorfo, irregular. Algunos pueden presentar vacuolas citoplasmáticas, ¿no? El núcleo es tan irregular
¿no? Que parece que hubieran agarrado y lo hubieran apretado y se hubiera deformado. En algunos casos vamos a encontrarlos así ligeramente arriñaditos, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Eso también. Son excéntricos, no están en el mismo medio, son excéntricos, y en algunos casos, a veces como vemos aquí un linfocito, pareciera que fuera un monocito, ¿no? Entonces el color del núcleo, el color del citoplasma, el tamaño, puede hacer las variantes entre uno y otra célula. En el caso de los eosinófilos, están en un rango bastante pequeño, entre 4%, ¿no? La característica es que estos presentan también granulaciones, pero a diferencia de las granulaciones que tiene el neutrófilo segmentado, este tiene una granulación anaranjada. Generalmente es bilobulado, hay dos lóbulos, bilobulado. Acá tenemos 3 lóbulos, rara vez vamos a encontrarlos. Si yo veo 3 lóbulos, podría confundirme fácilmente como si fuera un neutrófilo segmentado, ¿no? Pero ¿cuál es lo que me va a ayudar a diferenciar? Va a ser la granulación naranja. Este anaranjado de la granulación identifica al eosinófilo. Es el único que va a encontrarse así, con ese color de granulación. A veces cuando la coloración o el colorante no se ha hecho bien, la coloración ha estado muy oscura, le ha dejado mucho tiempo, lo ha quemado, esta granulación no se va a ver así naranjado, sino se va a ver de un color más oscuro, como si fuera marrón. Pero la abundancia y el tamaño de la granulación es mucho mayor que esta. Esto parece polvillo, este no, este es mucho más grotesca. Entonces, si la lámina está muy teñida, muy oscura, de todas maneras voy a diferenciarlo. ¿Por qué? Porque va a haber un color más oscuro de lo que normalmente presenta un neutrófilo segmentado. Entonces, por esa razón yo lo podría diferenciar. Luego, el basófilo es una de las células que tiene el menor porcentaje, ¿no? Está oscilando en un rango de hasta incluso 1%, ¿no? Lo que hace entonces que no los vamos a encontrar frecuentemente, es muy escaso que encontremos. Y si hay la suerte de encontrarlos, es una célula que también tiene el tamaño de los neutrófilos, entre 12 a 14 micras, hasta un poquito menos quizás, pero estos tienen gránulos más oscuros, como verán ahí, más negros, más oscuros. Incluso pueden teñir casi toda la célula de un negro. El núcleo no está visible, aunque se dice que es arriñonado, pero no es visible el núcleo por la granulación. Estas granulaciones oscuras están encima, debajo y a los costados del núcleo, por lo tanto ocultan el núcleo. Y eso permite pues que nosotros diferenciemos, porque su granulación hace que esté presente en la célula y obviamente diferenciarlos de los demás. Si tú verás estos puntos negros, nadie lo tiene. Entonces los puntos negros ya te están indicando que se trata de un basófilo. Pero como le dije, la presencia de este basófilo es escaso, ¿no? Un rango de 0 hasta el 1%. ¿Bien? Entonces, saber identificar, saber reconocer a cada uno de estos elementos también va a evitar que tenga factores de error. Un laboratorista debe tener algo característico, que sepa usar correctamente el microscopio. Si el laboratorista no sabe usar el microscopio adecuadamente para que juegue con la intensidad de luz, con el micrométrico, el macrométrico, entonces puede que muchas de estas características celulares, ¿no? Puede que esté presente en el mal reconocimiento. Entonces, si yo no sé mover bien el micrométrico, yo tal vez no puedo ver bien las granulaciones, la presencia de los hilos de filamento, etc. Y puedo confundir una célula con otra. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿no?, es identificar. Un buen laboratorista, al usar correctamente el microscopio, hasta incluso mal coloreado, la lámina, puede reconocer la célula, puede identificarlo. Pero obviamente nosotros no pedimos que haya un profesional muy capacitado y acepte todo tipo de lámina mal coloreada o mal extendida, no. Tenemos que hacer con el cumplimiento de todo, ¿no? Y eso permite que nosotros lleguemos a obtener valores
que van a dar la característica del análisis y hacer un tratamiento adecuado. Aquí les estoy acompañando con un valor o los valores relativos, en el caso del recuento diferencial de los leucocitos, y los valores absolutos. En el caso de los neutrófilos segmentados, están en un rango del 55 al 65%, los neutrófilos abandonados del 3 al 5%, los eosinófilos de 0,5 hasta 4%, los basófilos de 0 a 0,5 millones, casi nada. Algunos autores consideran hasta un 1% aquí. Los monocitos del 4 al 8%, los linfocitos del 25 al 35%. Con sus valores absolutos de 3.000 a 5.000, de 150 a 400, de 20 a 350, de 10 a 60, de 100 a 500 y de 1.500 a 4.000 como valores absolutos, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, los de laboratorio, debemos de saber dónde se pueden cometer errores y esos errores los debemos de corregir con la finalidad de que un error corregido es un análisis bien realizado, lo que hace entonces que nosotros estemos siempre a la vanguardia de darle un tratamiento adecuado al paciente. Así como estos procedimientos que hemos visto, pueden estar presentes otros errores en cada uno de los procedimientos. Pero de quién va a depender que se cometan más o menos errores es de la capacitación que tenemos cada uno de nosotros, de la habilidad, de la destreza que nosotros vayamos a desempeñar en el momento del trabajo de laboratorio. No debemos de hacer que nuestros procedimientos se cometan más y más errores constantemente. Si tú eres uno de esos que acepta sus errores y no los corrige, entonces estamos haciendo un mal diagnóstico. Lo que tienes que hacer es mejorar, lo que tienes que hacer es superar, lo que tienes que hacer es identificar esos errores. Identificar el error, entonces vas a poder lograr hacer un procedimiento adecuado y especialmente pues el tratamiento que va a recibir el paciente va a ser el tratamiento que le corresponde, porque fue hecho correctamente el análisis. Si tú te llenas de errores y no los corriges y no te capacitas y no practicas, entonces ¿qué vas a hacer? Tu diagnóstico no ayudará al médico tratante. Y finalmente quien se perjudica es el paciente. ¿Por qué? Porque le dará de repente un medicamento que no lo merece, de repente un tratamiento equivocado y prolongamos más la enfermedad, empeoramos más la enfermedad del paciente. Entonces la situación no es simplemente me equivoqué y ya. No, la situación es corregir ese error y lo tienes que hacer. Si tú no corriges esos errores que tú estás viendo, que lo estás cometiendo constantemente y te los estás aceptando, entonces estamos trabajando mal. Estamos haciendo mal nuestro trabajo y finalmente es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, hagamos que todo eso sea corregido y obviamente hacemos nuestro proceso de correcciones. Con todo ello, entonces vamos a tener que lidiar, pero ese trabajo que nosotros vamos a realizar, ¿no?, que nosotros vamos a tener que corregir, lo tenemos que hacer en todo ámbito. Hematología es mucho más. En hematología tenemos diversidad de procedimientos, así como en todo laboratorio. Sin embargo, como les repito, cada uno de nosotros ve los problemas que va a tener en su propio laboratorio y la manera de cómo debe de ir corrigiéndose. Esto permite entonces que nosotros tengamos la solución en nuestras manos. Pero tienes que ser tú aquel que debe de corregir esos errores, aquel que identifica. Si ves que otro compañero tuyo, otro colega, está cometiendo el error, entonces corrígele. Porque al final se juega mucho la reputación de tu laboratorio, se juega mucho la reputación tuya, ¿no? Entonces no debemos nosotros de caer en ese juego, de que si a mí nadie me controla, hago lo que quiero. No es así. Tu ética profesional prima. Por lo tanto, hay que hacer el trabajo adecuado, el trabajo correcto en nuestro laboratorio.
Haciendo eso, entonces sí vamos a tener nuestra característica de ser buenos profesionales y que estamos trabajando para la salud de nuestro paciente. Lo que hace entonces es que nosotros tenemos que saber trabajar con todos los procedimientos y las técnicas que se nos brinda en el laboratorio. Existen, como les dije, muchos laboratorios que todavía utilizan los métodos manuales. Es ahí donde nosotros tenemos que corregir. Pero no nos limita a que también podamos ver factores de errores en laboratorios donde tienen procedimientos automatizados. El equipo puede ser lo más eficaz, el equipo puede ser lo más certero, pero si tú eres un laboratorista que no presta atención en lo que está haciendo, entonces ni el mejor laboratorio con los equipos más modernos que tenga va a liberarse de los errores que se puedan cometer. Cumple bien tu trabajo, haz lo necesario para que se eviten. Tratemos de llegar a 0 errores. Tratemos de llegar a menos errores o 0 error en la fase preanalítica, en la analítica y en la postanalítica. Muchos dicen, pero la postanalítica ya no va de mi mano. Ok, pero también hay errores, ¿no? En la fase postanalítica vamos a ver errores que se cometen en el tipeo, errores que se cometen en colocar el valor, en colocar el dato del paciente, etc. De repente dice, pero yo no lo tipeo, pues hay otro personal, eso ya no es mío. No, eso también está en el laboratorio. Y es lo que nosotros tenemos que hacer cumplir, ¿no? Exigirnos, ¿no? Hacer que los demás cumplan y hagan su trabajo como debería de ser. Bien, entonces no te quedes con tus errores, corrígelos para poder mejorar y principalmente darle el tratamiento adecuado a nuestro paciente con la finalidad de que este paciente pueda lograr hacer un buen tratamiento. El médico confía en el laboratorio para ayudarle a reconocer la enfermedad. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente hacer que se cumpla ese trabajo. Para eso has estudiado, para eso has asumido una responsabilidad, la responsabilidad de hacer bien el trabajo del laboratorio, no porque quieras hacerlo o porque de repente no te interesa la vida del paciente, entonces mejor te retiras del laboratorio. Nosotros tenemos que hacer cada vez mejor nuestro trabajo y hacer que el paciente reciba su tratamiento adecuado. Bien, con esto entonces terminamos esta capacitación, ¿no? Y esperamos pues de que cumplas tú como profesional de laboratorio y hagas tu trabajo como debiera de ser, ¿no? Actualizándote, llevando cursos de actualización. Si te falta más práctica, pues hazlo. Si tienes el ambiente de laboratorio, pues aplícalo, utilízalo con la finalidad de poder mejorar cada vez más tu técnica, ¿ya? Muchas gracias por la participación y siempre estamos a la expectativa de mejores condiciones de trabajo. Muchas gracias.